Hola, mi nombre es María Medina y junto con mi compañera Diana Yamou les hablaremos sobre el análisis espacial y funcional de dos obras con semejanzas llamadas el Templo de Festo, partido de la arquitectura clásica, construido en el año 449 a.C., y la Basílica Palladiana de Vicencia, la cual parte del Renacimiento, construida en el siglo XV pero reformada en el siglo XVI. Espacialmente estas dos obras son bastante semejantes debido a que Palladio, quien reformó la Basílica Palladiana de Vicencia en el siglo XVI, se basaba mucho en los cánones de la arquitectura clásica grecorromana. Para ser más específica, ambas edificaciones portan una fachada porticada alta e impactante, lo cual genera un espacio entre el exterior y la cámara interna de la obra. El templo de Festo, por ejemplo, está compuesto por una estoa, la cual es un elemento de la arquitectura clásica griega, que es muy común, es que consta de un espacio conformado por una sucesión de columnas, que en este caso eran de orden dórico, que resguardan en el centro una naos. ¿Y una naos qué es? Es una cámara interna que brindaba más privacidad a los usuarios del templo. Cabe aclarar que las cámaras internas de los templos griegos estaban compuestas por una prenaos y una naos, y algunos, como es este caso, un opistódomo. El pronaos es una sala anterior a la naos, es como un vestíbulo. Es un cuarto que contiene varias columnas en una de sus caras y es la única entrada y directa a la naos. Esta es la cámara principal, que está seguida del opistódomo. Recalco que todo lo que es la cámara interna no tiene ninguna entrada de luz más allá de la entrada que forma la prenaos. Lo que más nos llamó la atención de lo que viene siendo la arquitectura griega es el hecho del uso de fachadas abiertas que conectan directamente con su alrededor y logran formar una armonía. Ahora, obviamente, además de los estilobatos, que son los escalones que hacen que dicha estructura esté sobre el plano de terreno, dándole esos aires de grandeza y realce. Por otro lado, tenemos lo que es la Basílica Palladiana, la cual comparte ese aire clásico gracias a su fachada porticada, compuesta por dos niveles de arcos de medio punto. Estos están sostenidos y se pronuncia mucho por columnas jónicas en la parte superior y toscanas en la parte inferior. Cabe destacar que antes esta edificación no contaba con esta fachada porticada de gran realce, sino que era simplemente una estructura de dos niveles que contaba con diversas entradas y entradas de luz. Esta fachada porticada, la cual mencioné anteriormente, fue parte de la propuesta que dio Palladio en su reforma. Hablando un poco más de su área interna, cuenta con diversos salones amplios en lo que es la parte superior, los cuales tenían un uso más privatizado. Por otro lado, el área de abajo es un espacio más abierto que se utiliza y se utilizó como un área de comercio abierto a todo el público. Para hacer énfasis en la función de espacios ya mencionados, les dejaré a mi compañera Diana. Hola, me llamo Diana Yamul y ahora que ya sabemos los espacios de estas obras, podemos hablar de la función de los mismos y a qué iban destinados. Comencemos por el Templo de Festo. Este está situado en la ciudad de Helena. Este fue construido en sus inicios bajo la ideología de honrar al dios Hefesto y a su hermana Atenea. Pero con el paso del tiempo su función derivó al de una iglesia griega ortodoxa, esto desde el siglo VII hasta el año 1384. Los espacios de este templo son bastante interesantes. Principalmente nos topamos con una especie de estoa griega, lo cual no da solo una especie de pórtico llamativo a la edificación, sino que también sirve como un área de refugio ante la intemperie y genera un espacio que divide el área más privada del templo con el exterior. La parte interior está basada en su totalidad bajo la función principal de este templo, lo cual era honrar, por lo cual se genera un espacio interno llamado naos, que, como se mencionó anteriormente, se trata de una cámara interna la cual contiene dos divisiones que son importantes. La pronaos, que es una especie de vestíbulo decorado por un conjunto de esculturas que representan en este caso un combate entre 6 divinidades. Que cabe destacar que la pronaos es la única entrada a la naos
cámara principal del templo, y este era de acceso exclusivo para los sacerdotes. Por ello, esta sala no contaba con aberturas o ventanas, sino que simplemente estaba decorada. No muchos templos cuentan con un opostídromo, ya que es una estancia final que solo aparece en los templos más relevantes de la antigua Grecia, como es en este caso. La función de este era custodiar los objetos de culto y los tesoros del templo. Para dar final al templo de Hefesto, podemos relacionar la forma y la función para entender que lo que era la cámara interna de la estructura es su núcleo o estancia principal, ya que era un lugar sagrado. Por ello, esta edificación se siente que va por capas, siendo lo que está en su centro lo más fundamental. Se puede relacionar que por ello, con el pasar del tiempo, fue utilizada como una iglesia, ya que cuenta con una cámara privada y una que podría pasar a ser semipública. Es decir, las misas se daban en la naos, mientras que solo los sacerdotes tenían el acceso al opistódromo. Pero su final fue meramente educativo, ya que hasta el día de hoy está muy bien conservado y es un museo. Por otro lado, la basílica fue construida originalmente en el siglo XV. Contaba con 2 niveles. El superior se encargaba de albergar el gobierno de la ciudad, al igual que sus actividades. Por ello, se encontraba en la parte de arriba, dándole así un espacio más privado a lo mismo, ya que el nivel inferior fue diseñado de la forma más abierta posible para ser un área completamente pública, ya que en él se asentaban diversos comercios. Después de un derrumbe, esta obra abre paso a una reconstrucción a manos de Andrea Palladio en el siglo XVI, el cual agregó una fachada porticada de estilo clásico sin cambiar la estructura original. Es decir, la propuesta de Palladio no solo fue agregar una fachada de porte románico, sino que quería basarse en los orígenes de las basílicas para poder encontrar un balance entre los negocios y las actividades del gobierno. Actualmente, esta obra se utiliza para actos cívicos y como centro de exposiciones. Y para finalizar el análisis de estas 2 obras, podemos compararlas dando a entender que cada una tuvo diversas evoluciones debido a donde se encontraban. Por un lado, el templo de Hefesto, a comparación de otros templos, se encuentra en un muy buen estado debido a su ubicación, lo cual no sufre tantos movimientos sísmicos.